El tema es recursos naturales y su problemática. Recursos naturales. Un recurso natural es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano. Desde el punto de vista de la economía, los recursos naturales son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y a su desarrollo de manera directa. Tipos de recursos naturales. De acuerdo a la disponibilidad en tiempo, tasa de generación o regeneración y ritmo de uso o consumo, los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables. Recursos renovables. Los recursos renovables son aquellos recursos que no se agotan con su utilización debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor a la tasa con que los recursos disminuyen mediante su utilización y desperdicios. Esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación. En tal sentido, debe realizarse el uso racional e inteligente que permita la sostenibilidad de dichos recursos. Dentro de esta categoría de recursos renovables encontramos el agua y la biomasa. Algunos de los recursos renovables son bosques, agua, viento, radiación solar, energía hidráulica, energía geotérmica, madera y productos de agricultura, como cereales, frutas, tubérculos, hortalizas, desechos de actividades agrícolas, entre otros. Aquí podemos encontrar, como acabamos de mencionar, todos los productos. Recursos no renovables. Los recursos no renovables son recursos naturales que no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que puede sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas, ya que la naturaleza no puede recrearlos en periodos geológicos cortos. Se denomina reservas a los contingentes de recursos que pueden ser extraídos con provecho. El valor económico depende de su escasez y demanda, y es el tema que preocupa a la economía. Su utilidad como recurso depende de su aplicabilidad, pero también del costo económico y el costo energético de su localización y explotación. Algunos de los recursos no renovables son el carbón, el petróleo, los minerales, los metales, el gas natural y los depósitos de agua subterránea, en el caso de acuíferos confinados sin recarga. Aquí tenemos los recursos no renovables. Problemas ambientales. Los problemas ambientales se refieren a situaciones ocasionadas por actividades, procesos o comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros, que trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la economía y la sociedad. Principales problemas ambientales. Son aquellos problemas cuyos efectos no se limitan a un país o región, sino que se manifiestan extensa e intensamente por todo el planeta, caracterizado por la contaminación y obstrucción en todo el mundo. Hay problemas ambientales por el origen humano y el origen natural. Las principales características más observadas a través del tiempo en los cambios que ha sufrido el ambiente son: origen humano. Lluvia ácida. Se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. Aquí tenemos los efectos de la lluvia ácida. Contaminación de las aguas. La contaminación de las aguas puede provenir de fuentes naturales, la ceniza de un volcán. La mayor parte de la contaminación actual proviene de actividades humanas. Contaminación de los suelos. La contaminación del suelo consiste en la acumulación de sustancias a unos niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Las sustancias a esos niveles de concentración se vuelven tóxicas para los organismos del suelo. Contaminación del aire. Las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas.
La combustión de estas materias primas se produce en los procesos o en el funcionamiento de los sectores industrial y del transporte por carretera principalmente. Aumento de la desertificación. Es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción. Esto sucede como resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la falta de agua. Destrucción de los bosques. Es el proceso por el cual un hábitat natural es transformado en un hábitat incapaz de mantener a las especies originarias del mismo. Las plantas y animales que lo utilizaban son destruidas o forzadas a emigrar. Como consecuencia, hay una reducción en la biodiversidad. La agricultura es la causa principal de la destrucción de hábitats. Recalentamiento de la atmósfera. El principal efecto que causa el calentamiento global es el efecto invernadero, fenómeno que se refiere a la absorción por ciertos gases atmosféricos, principalmente H2O, agua, seguido por el CO2, dióxido de carbono, y O3, ozono, de parte de la energía que el suelo emite, como consecuencia de haber sido calentado por la radiación solar. El efecto invernadero natural que estabiliza el clima de la Tierra no es cuestión que se incluya en el debate sobre el calentamiento global. Origen natural. Problemas y desastres de origen geológico. Movimientos sísmicos. Un movimiento sísmico es un movimiento vibratorio producido por la pérdida de estabilidad de masas de corteza. Cuando el movimiento llega a la superficie y se propaga por esta, le llamamos terremoto. Tsunami. Los tsunamis son olas gigantescas que llegan a las costas con mínimo o ningún aviso. Un tsunami es causado por los terremotos o los volcanes que mueven la tierra en el fondo del mar. Vulcanismo. El vulcanismo se produce cuando el material fundido en el interior de la tierra sale a la superficie a través de grietas, fisuras y orificios. A este material que sale se lo denomina lava. Se caracteriza porque se enfría rápidamente y libera sus gases disueltos. Problemas y desastres de origen meteorológicos. Inundaciones. Esto ocurre cuando los cuerpos de agua, como los ríos y lagos, no son capaces de soportar cualquier agua adicional. Este exceso debe invadir la tierra como resultado. Sequías. La causa principal de toda sequía es la falta de lluvias o precipitaciones. Este fenómeno se denomina sequía meteorológica y, si perdura, deriva en una sequía hidrológica caracterizada por la desigualdad entre la disponibilidad natural de agua y las demás naturales de agua. Huracanes. La alta temperatura de la superficie del mar y el viento provoca una fuerte evaporación de agua oceánica y con ello una abundante nubosidad y precipitación que libera una gran cantidad de calor. Por ello la presión atmosférica desciende, aumentando el viento y la evaporación en un ciclo que finalmente acaba en un huracán. Tornados. El viento es aire en movimiento y se mueve por diferencia de presión en las capas de la atmósfera. Cuando en una zona el aire se calienta, se vuelve menos denso, o sea, más liviano y asciende. Por el contrario, donde el aire se enfría, se vuelve más pesado y creándose zona de mayor presión, aire frío, y zona de menor presión, aire caliente. Por lo cual el aire que está entre estas zonas se obliga a desplazarse. Si la diferencia de presión es muy grande, el viento es importante, llegando a formar tornados. No por esto todo está perdido, podemos hacer conciencia de lo que está pasando, existen medios de prevención, todos juntos podemos lograr un cambio.